Hola, buenas tardes compañeros y maestra. El día de hoy vengo a presentar el tema del ciclo celular. Mi nombre es Jesús Alejandro Roldán Vargas. Voy en cuarto A vespertino y a continuación les pasaré un video explicando las fases de la mitosis y la meiosis. Ciclo celular, mitosis y meiosis. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular consiste en una serie de pasos durante el que los cromosomas y otro material de la célula se duplica para hacer dos copias. A continuación, la célula se divide en dos células hijas y cada una de las cuales recibe una copia del material duplicado. Mitosis. La mitosis es el proceso por el cual una célula replica sus cromosomas y luego los secreta, produciendo dos núcleos idénticos durante la preparación para la división celular. La mitosis generalmente es seguida por la división de igual del contenido de la célula en dos células hijas que tienen genomas idénticos. Todos empezamos siendo una célula, eso es bastante difícil de imaginar, pero es verdad. Y ahora hay alrededor de 100 billones de células en cada uno de nuestros cuerpos y cada una tiene que llevar el juego completo de instrucciones de ADN. Eso significa que cuando las células se dividen, todo eso tiene que ser copiado mediante algún proceso y eso es la mitosis, donde cada cromosoma tiene que ser convertido en un par. Y después estos tienden a separarse adecuadamente de manera que cada una de las células hijas reciba un conjunto completo. Fases de la mitosis. La mitosis consiste en 4 fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase. Algunos libros de texto mencionan 5 porque separan la profase en una fase temprana llamada profase y la fase tardía llamada una prometafase. Estas fases ocurren en orden estrictamente secuencial y la citocinesis, el proceso de dividir el contenido de la célula para hacer dos células nuevas, comienza en la anafase o telofase. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace que sea más fácil separarlos después. El huso mitótico comienza a formarse. El huso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras fuertes que son parte del esqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El huso crece entre los centrosomas a medida que se separan. El nucleolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Esto es una señal de que el núcleo se está listando para descomponerse. En la profase tardía, a veces también llamada prometafase, el huso mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas. Los cromosomas se condensan aún más, por lo que están muy compactos. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El huso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas. Los microtúbulos pueden unirse a los cromosomas en el cinetocoro, una sección de proteína en el centrómero de cada cromátida hermana. Los centrómeros son las regiones de ADN donde las cromáticas hermanas están conectadas más fuertemente. Los microtúbulos que unen a un cromosoma se llaman microtúbulos del cinetocoro. Los microtúbulos que no se unen a cinetocoros pueden agarrarse de los microtúbulos del polo opuesto, lo que estabiliza el huso. Microtúbulos adicionales irradian de cada centrosoma hacia el borde de la célula, formando una estructura llamada áster. En la metafase, el huso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica. No es una estructura física, solo un término para el plano donde se alinean los cromosomas. En esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del huso. Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica, con sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se llama punto de control del huso y ayuda a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las dos células hijas cuando se separan en el paso siguiente. Si un cromosoma no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división hasta que se resuelva el problema. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. El pegamento proteico que mantiene juntas a las cromáticas hermanas se degrada, lo que permite que se separen. Cada una ahora es su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados hacia extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se elongan y empujan para separar los polos y hacer más larga la célula. Todos estos procesos son impulsados por proteínas motoras, máquinas moleculares que pueden caminar a lo largo de circuitos de microtúbulos y llevar una carga en la mitosis. Las proteínas motoras llevan cromosomas u otros microtúbulos mientras caminan.
En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales, mientras ocurre la citocinesis, división del contenido de la célula. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma fibrosa. La citocinesis, la división del citoplasma para formar dos nuevas células, se superpone con las etapas finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase o telofase según la célula y finaliza poco después de la telofase. Ahora nos toca hablar de la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular en los organismos de reproducción sexual, que produce la cantidad de cromosomas en los gametos, las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. En los seres humanos, las células del cuerpo o somáticas son diploides que contienen dos conjuntos de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener en ese estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen durante la fertilización deben ser haploides, con un único conjunto de cromosomas durante la meiosis. Cada célula diploide atraviesa dos rondas de división y produce 4 células hijas haploides, los gametos. Es una parte realmente importante de la biología humana y la biología de muchos otros organismos que tienen reproducción sexual. Básicamente, el problema es el siguiente. Usted tiene un cierto número de cromosomas. Nosotros como humanos tenemos 46. Pero un niño que va a obtener la mitad de su herencia de su madre y de su padre no puede mantener 46 de ambos, porque serían 92. Así que tiene que haber una manera de tomar los cromosomas apareados y separarlos al producir los gametos, espermatozoides y óvulos. Eso consiste en la meiosis, en tomar ese conjunto completo y descomponerlo en lo que llamamos conjunto haploide, proporcionar la oportunidad de que se mezclen un poco ambas copias y dar lugar a resultados de variados. Lo cual es crítico para la diversidad de la especie. La meiosis es una de esas cosas que es difícil de entender. Hay meiosis 1, hay meiosis 2, hay que saber dónde se produce la recombinación, pero es una parte muy emocionante de la biología humana. Muchísimas gracias por la atención, aquí concluye mi video.